Y bien, me da mucho gusto dar la bienvenida a Hans Mal, cofundador y CEO de Sigo Fiscal, con más de 20 años de experiencia en temas contables, fiscales y tecnológicos. Ha liderado el desarrollo de soluciones enfocadas en el cumplimiento ante el SAT, ayudando a empresas y despachos a ser más eficientes y tener mayor control en su operación. Hans, bienvenido y te cedemos la palabra. Muchas ¿Qué tal, gracias. Víctor? Muchas gracias. Eh, un favor nada más para compartir mi pantalla. Allá la ven, ¿verdad? ¿Ya se ve? Listo. Sí, Listo, ya vemos tu perfecto. pantalla. ¿Qué tal todo, mi querido Fernando? ¿Qué tal nuevamente? Gusto saludarte otra vez. Y bueno, concluyendo un poquito o terminando un poco lo que decía Fernando de la forma de fiscalizar el SAT, y como contaba al final también es muy importante también que como contadores, como contadoras, como administradores, empresarios, podamos tener certeza justamente de la información que tiene el SAT de la empresa, ¿no? Por ahí platicaba mucho Fernando de alguna estadística, la forma en que nos revisa el SAT, y para mí un dato también que me llama mucho la atención del mismo SAT que tiene que ver con la forma en que nos revisa, ¿no? Hay un tema también para empezar con este evento, hay un tema que nos hemos dado cuenta desde hace ya varios años, como ustedes saben, desde el 2024, empezó el SAT a precargarnos el IVA en los pagos provisionales. ¿Y qué ha sucedido? Desde que precarga el IVA el SAT, la realidad es que en la práctica es muy raro que nos cuadre el IVA, que yo llamo el IVA contable, con el IVA del SAT. Regularmente nunca nos cuadra. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque el IVA contable y el IVA del SAT tienen, digamos, fuentes muy diferentes de información. ¿Qué sucede? El IVA contable, como contadores, como contadoras, despacho contable, lo que hacemos es tomar como principal fuente de información, que no me encanta del todo, el estado de cuenta bancario. Es decir, yo veo que hay un depósito de un cliente, digo, perfecto, es un depósito, es un cobro de una factura, y en ese momento hago la aplicación del IVA efectivamente cobrado o efectivamente trasladado. Listo, ¿no? Veo que hay una transferencia en esta cuenta bancaria un proveedor, digo, perfecto, le pago un proveedor y en ese momento hago la afectación del IVA efectivamente pagado o acreditado, ¿no? Y listo, y sobre eso baso yo mi cálculo del IVA. ¿Qué pasa? Que al SAT lo que precargan el IVA y lo que nos muestran los visores no le interesa, no le importa el estado de cuenta bancario. ¿Qué le interesa? Los FDIs. Entonces, regularmente, eh, yo cuando meto mi contabilidad, el cobro o el pago de mis proveedores, eh, afecto el IVA, pero no estoy revisando en tiempo real si ya tengo o no el CFDI de pagos, ¿no? Y es una de las principales causas de diferencias del IVA. Entonces, aprenderemos justamente en esta segunda hora, veremos cómo aprender a conciliar ese IVA contable con el IVA del SAT y mejor aún, ¿no? El SAT nos da afortunadamente algo que se llama visores del SAT, que seguramente son contadores ustedes, ubican muy bien los visores del SAT, ¿no? Es por lo menos la oportunidad de poder conocer cuál es la fotografía que tiene el SAT de mi empresa, ¿no? El problema es que es una fotografía muy general. No podemos nosotros ver ese detalle de información. Pues bueno, parte de lo que hacemos justamente con Sigo Fiscal es darte esa misma información que tiene el SAT en los visores, pero con todo su detalle. ¿Para qué? Para que tú puedas nuevamente estar revisando, analizando, comparando la información con tu contabilidad, con el IVA contable, etc. Poder detectar, por ejemplo, si hay facturas a crédito cobradas o pagadas y que aún no tenemos FDIs de pagos en tiempo real, sin importar realmente cuál sistema contable o de facturación manejen en tu empresa, ¿sale? Platicaremos mucho sobre esto. También les adelanto, colegas, voy a dejarles tarea justamente para ir revisando. Yo, acabamos de pasar ya el pago provisional del mes de abril, pero viene mayo, estamos ya a finales de mayo, tenemos que tener al día también los FDIs de pagos, hay que revisar los FDIs de pagos también que no hemos emitido, recibido, no solamente el 2026, sino 2025 y por lo menos 2024. Entonces, la tarea justamente es para que ustedes ya con Sigo Fiscal puedan empezar a hacer las revisiones que veremos el día de hoy, pero con datos directamente de su empresa. Va, bueno. Eh, Esta estadística que siempre me gusta mostrarlo es del mismo SAT. Como saben ustedes, la factura electrónica que platicaba por ahí también Fernando, la factura electrónica empieza en México hace más de 20 años, por ahí en 2004 más o menos, ¿no? Pero el esquema actual de la factura electrónica, que es el esquema CFDI, empieza en 2011 y fue evolucionando, ¿no? Ya vimos por ahí con Fernando toda la información que tiene ahora los CFDIs. Pero sin embargo, vamos analizando, por ejemplo, cómo han incrementado las revisiones por parte del SAT ahora con la tecnología, con la información de los XMLs, con la evolución de los FDIs y también ahora utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a analizar el 2022. En el 2022, el SAT envió cerca de 6 millones de revisiones. Revisiones puede ser una carta de invitación, un requerimiento como tal o incluso una vigilancia profunda, ¿sale? Cerca de 6 millones de requerimientos o revisiones en el 2022, que ojo, en México más o menos sabemos entre 6 y 7 millones de empresas entre personas físicas y morales.
dejando a un lado asalariados, somos 50 y tantos millones, ¿no? Pero empresas, personas físicas y morales, llámese un reciclo, plataformas digitales, arrendamiento, régimen general de ley, etc., somos entre 6 y 7 millones. Es decir, que en el 2022 recibimos más o menos un requerimiento por empresa. Si analizamos luego 2024, fueron casi 10 millones, ya se fue cerca de 1.5, 1.6 por empresa. El 2024 casi 20 millones, ya se fue a cerca de 2.5 por empresa. Pero si analizamos el 2025, ya el SAT envió cerca de 30 millones de requerimientos. ¿Quién manda toda esta información? Por los mismos robots del SAT. Entonces, 30 millones, digamos, de requerimientos. El SAT, es decir, ya más o menos un promedio de 3, 4 por empresa, ¿no? Y bueno, ya publicó la semana pasada el SAT las estadísticas de cómo van las revisiones del primer trimestre, enero a marzo, ¿sale? Eh, ya envió casi 10 millones de requerimientos el primer trimestre. A este ritmo, si multiplicamos por 4, el año tiene 4 trimestres, vamos a estar recibiendo en este año cerca de 40 millones de revisiones o requerimientos, entre, decíamos, 6, 7 millones de empresas, me he dicho, no contribuyentes, sino de empresas, ¿no? Es decir, vamos a estar recibiendo más o menos como 6, 7 requerimientos por empresa en promedio durante el 2026. Casi, casi como quien dice un mes sí, un mes no. ¿Y qué sucede? Que el 70% de las razones que nos envía el SAT, una revisión, un requerimiento, tiene que ver con errores u omisiones en los FDIs, ¿sale? La principal revisión, ahí tiene toda la información, ¿sale? Entonces hay que tener un cuidado impecable justamente en la forma, en el control o omisión de los FDIs que emitimos y recibimos, que por alguna mala razón, eh, traemos como que la idea de que los FDIs es un tema contable o fiscal, que no es del todo. Realmente los FDIs es un tema completamente operativo. Lo que facturamos, lo que gastamos, compramos, pagamos, compramos, trasladamos, devolvemos, nóminas, todo lleva FDIs, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado nuevamente en tener un control impecable de los FDIs, que es parte de lo que veremos el día de hoy y es parte también, les comentaba, de la tarea que voy a dejarles en esta próxima hora, ¿va? Bueno, primero tenemos que entender muy bien eh, la diferencia entre un sistema que sincroniza directamente con los visores del SAT o con el web service del SAT y un sistema tradicional de descargas. ¿Qué pasa? Sistemas de descargas hay muchos, ¿no? Que yo le digo, bájame la información tal mes, te la baja a tu computadora y en tu computadora pues te lo manda Excel y en Excel pues que Dios te bendiga, ¿no? Acá hablamos de que Sigo Fiscal no es un sistema que descarga, es un sistema que realmente está sincronizado con los visores del SAT y explicaremos cómo logramos todo esto. Cuando tú creas una cuenta, que primera tarea va a ser esa, ¿no? Ahorita más adelante con su distribuidor les compartirán por ahí una liga para que vayan ustedes probando Sigo Fiscal, vayan creando su empresa, primera tarea, vayan creando su empresa y vayan probando Sigo Fiscal, ¿sale? Lo que haremos es que, ahorita veremos más adelante, para conectarnos o para crear la empresa dentro de Sigo Fiscal, lo que necesitamos de información únicamente es la e-firma. ¿Por qué? Para bajar la información del SAT hay dos formas de hacerlo. Uno es a través de la página del SAT, donde yo manualmente le digo, quiero bajar los FDIs de la página del SAT emitidos, luego los recibidos, etc., ¿no? Tenemos la limitante en el caso de la página del SAT que podemos solamente descargar hasta 2,000 CFDIs por día, muy pocos, ¿no? Que uno puede decir, oye, no hay bronca, yo hago al día 30, 40 facturas. Sí, nada más que, por ejemplo, imaginemos que yo quisiera, por ejemplo, antes del anual decíamos, bueno, tendríamos que revisar que lo que yo he reportado en pagos provisionales durante el 2025 sea lo mismo a lo que tiene el SAT al día de hoy en los visores, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos reportado de enero a abril sea lo mismo lo que tiene el SAT al día de hoy en los visores, porque la información puede cambiar y platicaremos un poco más adelante el por qué, ¿no? Entonces, el que sean 2,000 CFDs por día, si quisiera bajar la información, por ejemplo, del 2025 o 5 años para atrás, para poder ver si la información sigue siendo la misma, porque recordemos que el SAT puede revisarnos hasta 5 años para atrás, del 21 a la fecha todavía, en ocasiones un poco más todavía, pero bueno, regularmente son 5 años para atrás. Entonces, quisiera tú bajar la información de todo un año o de 2 años y tengo la limitante de 2,000 CFDIs por día, pues ahí pueden ser pocos, ¿sale? Y aparte que sea manual por página del SAT, me tiene mucho margen de error. La otra forma de bajar la información es a través del web service del SAT. El SAT tiene un web service donde tú puedes conectarte a través de la firma o de la FIEL de cada contribuyente y de ahí tú puedes descargar los CFDIs, pero con mayor volumen. Yo puedo bajar por web service del SAT hasta 200,000 CFDIs por petición, ojo, no al día, por petición, y por un solo día hacer, por ejemplo, 5 peticiones. Entonces podría bajar de repente 1 millón de CFDIs en un solo día por web service. Entonces, lo que hacemos justamente en Sigo Fiscal es que tú creas tu empresa, nos conectamos al web service del SAT, permanecemos conectados al web service del SAT de tu empresa, y bajamos la información del año actual 2026 y de los últimos 5 años, es decir, del 2021 a la fecha en automático, CFDIs emitidos y recibidos todos, ¿no? De ingresos, nóminas, pago, egresos, todos. Pero ojo,
La información de los CFDIs obviamente es muy importante. Veíamos ahorita con Fernando que ahí tenemos toda la carrita, ahí tienes toda la información. Ahí puedes ver a quién le facturaste, qué le facturaste, cuál fue el uso, las claves del SAT, cuál fue la base del IVA, si maneja IEPS, retenciones, etc. En caso de nóminas, la parte grabada, la parte exenta, percepciones, toda la información, ¿no? Entonces es muy importante obviamente los CFDIs. Sin embargo, hay un tema bien complejo para todos los contribuyentes, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los CFDIs cancelados. Imaginemos que el día de hoy que estamos a 21 de mayo, de repente alguien de la empresa, alguien de ventas, de nóminas de pagos o un proveedor, alguien cancela un CFDI que fue emitido, por ejemplo, en el mes de abril o en el mes de febrero de este año o enero de este año o en el 2025 y se canceló en este mes apenas en mayo, tú no tienes regularmente forma de darte cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, para que tú puedas saber si un CFDI está vigente o cancelado, copias el folio fiscal o el UID en la página del SAT y el SAT lo que hace es que ir a consultar en el metadata de tu empresa que tiene el SAT a ver si ese CFDI está vigente o cancelado y en caso de cancelado también nos mostraría la fecha de cancelación, ¿sale? O sea, eso lo hace directamente, decíamos, el SAT en su metadata. Pero ya quiero imaginarte que estés tú revisando cada CFDI todos los días del mes actual o mes anteriores para ver si cambió el estatus, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos también en Sigo Fiscal? Todos los días descargamos el metadata del SAT del año actual también y de los últimos 5 años. Es decir, si de repente alguien el día de hoy, 21 de mayo, cancela un CFDI que fue emitido, por ejemplo, en el mes de abril o enero, febrero o el 2025, 2022, nos damos cuenta al día siguiente que bajamos la información del metadata y te podríamos decir, oye Raúl, fíjate que el día de ayer se canceló un CFDI que fue emitido en el mes de abril o en el mes de febrero, ¿sale? ¿Para qué nos avisa eso? El que se cancele un CFDI puede provocar que se pierda el efecto fiscal, al menos que se cancele y sustituya. Pero si no, pierde el efecto fiscal y eso provoca justamente que la información que reportamos al SAT contra lo que tiene al día de hoy unos visores no sea lo mismo y esto ha provocado justamente que este año recibiremos cerca de 40 millones de revisiones. ¿Sale? Ahorita explicaremos, entonces, es la forma en que funciona Sigo Fiscal y como actualizamos nuevamente ese metadata para actualizar el estatus vigente y cancelado, es lo que nos permite que estemos perfectamente iguales que los visores del SAT, que es justamente lo que platicaremos un poco más adelante. Bueno, el tema del IVA. El tema del IVA, la realidad es que el SAT lo ha hecho bastante bien, ¿no? Siempre ha sido su coco, desde que nació la DIOT por ahí en 2007, 2008 más o menos, pues era el coco del SAT. ¿Por qué? Porque pues el IVA acreditable, que es con base, ojo, no con base a flujo efectivo, es con base a lo cobrado y lo pagado, era muy complicado el revisar todo esto, ¿no? Pues la realidad es que lo ha hecho bastante bien. Ves, Fernando participó mucho en toda esta evolución de la factura electrónica y por ahí tuvimos un evento en León hace algunas semanas y platicando mucho esto decíamos, es que la evolución del SAT ha sido impresionante, ¿no? Y lo que ha logrado ahora justamente es que el cálculo del IVA lo hace de manera general muy sencillo. Como es con base a lo cobrado y a lo pagado, lo que hace es que agarra el IVA de las facturas PUE, paga una sola exhibición, que son facturas que fueron pagadas en ese mismo mes, ¿vale? O sea, digamos de contado en ese mes, y le suma el IVA de las facturas relacionadas a los CFDIs de pagos emitidos o CFDIs de pagos recibidos. ¿Sale? Ojo, no agarra el IVA del CFDI de pagos, agarra el IVA de las facturas relacionadas a los CFDIs de pagos emitidos o recibidos. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque puede ser que yo de repente le haya pagado un solo pago, por ejemplo, a un proveedor que le pague 3 facturas, por ejemplo, a un proveedor con un solo pago, y de las 3 facturas, una juegue para el IVA, dos no, por ejemplo, ¿sale? Justamente todo eso es lo que tendremos que tener mucho en cuenta, que el IVA normalmente es el IVA de facturas PUE más el IVA de las facturas a crédito, facturas PPD, relacionadas a los CFDs de pagos emitidos y recibidos. Y un tema también muy importante, colegas, es la fecha límite para la emisión de los FDIs de pagos. Tenemos hasta el quinto día natural del siguiente mes para emitir o recibir los FDIs de pagos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo tenía hasta el 5 de mayo para haber emitido o recibido los FDIs de pagos del mes de abril. Yo tengo hasta el 5 de junio, el quinto día natural del siguiente mes, 5 de junio, para emitir o recibir los FDIs de pagos del mes de mayo. Eso queda muy claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo puedo asegurarles que la mayor parte de ustedes, el 5 de mayo, apenas estamos empezando a revisar los FDIs de pagos de abril. Por alguna mala razón, la responsabilidad de los FDIs de pagos terminó siendo de quién, del contador, contadora interno o del despacho de contadores o el contador externo. Yo siempre decía, ¿por qué esta responsabilidad es del contador? ¿En qué momento? Quien debería ser el responsable de los FDIs de pagos es quien cobra y quien paga. Llámese cobranza, administración, tesorería, mi cliente del despacho, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, también por otro lado, yo como contador interno o externo, tengo la corresponsabilidad de darle una herramienta de control interno
para que tesorería o cobranza lo puedan revisar. Porque igual yo les digo, hoy tesorería o cobranza es tu bronca. Te van a decir, perfecto, pero oye, ¿cómo lo reviso? No sé. Ay, le voy a dar acceso a la página del SAT y es una broncota, ¿no? Entonces, nuevamente veremos también la importancia y cómo podemos llevar ese control de los FDIs de pagos en tiempo real, sin importar cuál sistema de facturación manejen. Para que ahora estemos, que va a ser justamente la tercera tarea. Primera tarea es a su distribuidor, mándame la liga para ir creando mi cuenta de sigo fiscal. Tarea dos, vayan creando su empresa. Si crean su empresa, acabando, pensemos el curso del día de hoy, acabando el curso del día de hoy, ya posiblemente hoy en la tarde, a las 3, 4 de la tarde, van a empezar ustedes a ver cierta información de los FDIs, ¿sale? Y después, eh, posiblemente ya mañana, dependemos mucho del SAT, el tipo de respuesta, ¿no? Pero posiblemente mañana o el sábado más tardar ya tendrían la información de los últimos 5 años. Y ya después en automático sincronizamos la información todos los días. Personalmente, vayan creando su empresa, vayan probando su fiscal. Siempre les digo yo, me dicen, oye, yo tengo varias empresas. O en mi despacho, por ejemplo, ¿cuál doy de alta? ¿Una facilita? Yo, no, no, no. Da de alta una complicadita, una que tenga devoluciones de IVA, que tenga mucho volumen de FDIs. Esa dala de alta, esa pruébala para que vean la facilidad con la que van a poder conciliar la información con el SAT, calcular el IVA y detectar los FDIs de pagos que no han emitido o recibido de manera automática. Ya creando esto nuevamente, pues ya a partir de, ya estamos a jueves, pues a partir posiblemente de lunes, ya pueden empezar a ver cuáles FDIs de pagos hacen falta, que es la tercera tarea súper importante, ahorita veremos cómo, para ir viendo si hay FDIs de pagos que hagan falta, ya sea del 2026, de entrada, que es lo urgente, pero también del 2025 y por lo menos 2024. Ahorita veremos cómo con un simple clic podemos revisar todo eso de manera automática. Y como comentaba, pues el SAT nos precarga la información, ¿sale? El SAT nos dice, oye, aquí está la información que nos precarga. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de un precargado de IVA acreditable de un pago provisional. Y si vemos también el SAT nos dice, oye, yo solamente para IVA acreditable, que es aún más complicado que nos cuadre con el SAT te dice, solamente considero aquellas facturas que tengan forma de pago bancarizada y el uso sea adquisiciones y gastos. Ahorita veremos un poco más a fondo eso, ¿no? Y nos precarga la información aquí abajo. Me dice, a ver, yo tengo facturas vigentes tantas y facturas en CFDI de pagos tantas, ¿no? Y te dice el SAT, el IVA que tú debes de pagarme es tanto. Y aquí está la base de IVA. Y esto que nos precarga el SAT, no lo puedes modificar. Está precargado, punto. ¿Sale? Lo que yo puedo modificar es que en la parte de abajo del pago provisional hay un campito donde tú puedes cambiar la base del IVA. Es todo. ¿Sale? Pero si la base del IVA acreditable, por ejemplo, que estamos viendo este ejemplo, yo la pongo mayor a la que tiene el SAT, pues bueno, eso va a generar una diferencia. El SAT va a decir, ah, caray, este contribuyente está acreditando un IVA mayor al que debería, que está bien, porque sabemos que el SAT suele estar mal en lo que nos precarga, sobre todo el IVA, ¿sale? Es que tendríamos que hacer nosotros eh, lo que tenemos nosotros justamente es detectar bien esas diferencias, sabiendo que el que puede estar mal es el SAT, documentarlas muy bien para que en caso de que yo modifique la base del IVA acreditable para dejarla como debe de ser, ¿sale? Y el SAT me requiere en un futuro por alguna diferencia, tenga yo todo perfectamente documentado. Y viendo justamente el tema de los no bancarizados y del uso, pues en los no bancarizados o los bancarizados, el no bancarizado más común que conocemos es el efectivo, ¿sale? Sin embargo, la ley de IVA me permite pagar facturas en efectivo de hasta por 2,000 pesos y no hay problema. Pero el SAT dice, no me interesa, está pagada en efectivo, no entra. Y además del efectivo, también hay otras formas de pago que, muy comunes que tienen que ver, por ejemplo, con las comisiones bancarias. Todos tenemos cuentas bancarias, ¿no? Todos pagamos comisiones bancarias, pero vemos quién pagamos más. ¿Por qué? Porque vendemos o cobramos a mis clientes con tarjeta de crédito o débito, vendemos por internet o vendemos a través de alguna plataforma como Amazon, Mercado Libre, Shopify, etc. O cobramos también con PayPal, con Stripe. Entonces, cuando tenemos o cobramos también con alguna plataforma digital, pues nos cobran obviamente una comisión bancaria y la comisión bancaria suele ponerle de repente compensación, intermedio de pagos, depende mucho del banco y como es una forma de pago no bancarizada, en automático el SAT no le incluye en el precargado de IVA ni en los visores del SAT. Y eso puede ser de repente importes bastante altos. Y el tema también ahora del uso del CFDI, ¿qué pasa? El SAT solamente considera las que tengan en uso adquisiciones y gastos, nada más, y listo, o sea, G01 y G03. Es decir, si tú compraste un activo fijo, pensemos en el mes de abril que acaba de pasar, compré una computadora y la pagué con transferencia, pues va a decir el SAT que bueno, pero pues como tiene forma de pago, el uso sería, por ejemplo, I04, de equipo de cómputo, sin importar la forma de pago, el SAT dice no la considero. O sea, a mí se me hace medio raro que digas, ay, se equivocó el SAT. Pues no, a mí se me hace como que de decir, pues mira,
no le incluyo estas facturas en el IVA acreditable. Pues si las quiere corregir el contribuyente, qué bueno, pero pues si no las corrige por miedo, pues ya la hice, ¿no? Ya tengo por ahí una recaudación de IVA adicional. Entonces, aguas con todo esto. Entonces, ya como conclusión, esta parte del IVA y ya irnos a la práctica, lo que tenemos que hacer nosotros es saber exactamente cuáles son los FDIs que el SAT sí incluyó en mis cálculos de IVA, pero también saber exactamente cuáles son los FDIs que el SAT no incluyó en mis cálculos de IVA. Dejarlo perfectamente documentado. ¿Para qué? Para cuando yo modifique el pago provisional para dejar la base del IVA como debe de ser, sepa que el que está bien soy yo. Ojo nada más, siempre y cuando la diferencia no sea por CFDIs de pagos, que es lo que comentaba al principio, ¿no? El IVA contable con el IVA del SAT, hay otro boleto en la parte de CFDI de pagos que tenemos que detectar bastante bien. Bueno, ya mucha teoría, vamos a la práctica. Ahorita desafortunadamente, desde ayer el visor del SAT no está funcionando. Yo acá voy a entrar, ¿no? Seguramente todos ubican el visor del SAT, entran al visor del SAT, le ponen que quieren entrar, bueno, continuar el sitio, declaración para empresas, visores, y aquí ustedes es donde se firman para visores, que de hecho sí deja entrar. Desde ayer sí deja entrar, pero el problema, ¿cuál es? Que al darle aquí clic, para ver, por ejemplo, CFDs emitidos, me aparece 2026 y aparece esto. ¿Sale? Que no hay facturas. Eso normalmente es un error que tiene el SAT desde ayer, desafortunadamente. Entonces, no podré ver el ejemplo. A mí me gusta mucho verlo en vivo con los visores del SAT para hacerlo mucho más real, ¿no? Desafortunadamente, te digo, no está funcionando. No es navegador. Si entran ustedes también en cualquier navegador, va a dejarlos entrar, pero al entrar va a marcarles el error que marcó aquí ahorita, el que comentamos, este. O sea, aquí le das clic y te manda este error. Le dijo, quiero ver los FDIs emitidos y recibidos, y marca que no hay todavía. Pareciera como que está haciendo una actualización el SAT, entonces, desafortunadamente no podremos entrar al visor, pero ojo, por ahí lo que sí logra hacer era de pura suerte, tenía eh, el visor de hace del 18 de mayo, ¿no? Por ahí tomamos un screenshot por ahí eh, o algún tema. Entonces, no tengo la información al día de hoy, pero por lo menos podemos hacer comparaciones, ¿sale? Entonces, bueno, el visor del SAT es muy importante porque quienes posiblemente no eh, si ustedes, por ejemplo, no tienen ustedes el visor a uno no le llaman mucho la atención, decíamos, es una ventaja que tenemos de que por lo menos tenemos una fotografía de cómo nos ve el SAT. Este visor del SAT se actualiza todos los días más o menos como 3 de la tarde. Es decir, si el visor me hubiera dejado entrar al visor ahorita, tendrá la información actualizada al martes. Y hoy como 3 de la tarde actualiza la información ayer. Pero un tema importante es que se actualiza todos los días por un lado y también por otro lado, vean ustedes como, por ejemplo, como el SAT nos muestra siempre, nos muestra eh, el estatus de los FDIs. ¿Sí? Aquí nos dice si está vigente o cancelado. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Perdón, nos muestra si está vigente o cancelado. ¿Va? ¿Qué sucede? Si yo de repente, por ejemplo, ahorita, que por alguna razón, por algún error, por lo que sea, yo cancelo el día de hoy una factura del mes de enero, ¿qué va a pasar? Que mañana cuando se actualice el visor de esta va a aparecerme CFDIs vigente 722, cancelados 4. Es decir, toda esta información de los visores puede cambiar. ¿Sale? Aguas con eso, puede cambiar, principalmente decíamos por cancelaciones. Entonces, eh, decíamos, vamos a analizar esta información, aunque no está actualizada al día de hoy, pero por lo menos ir revisando cómo funciona. ¿Va? Ahora, voy a entrar aquí a Sigo Fiscal. Ah, déjame, salgo para acá. Decíamos que para crear una empresa en Sigo Fiscal es muy fácil. Lo que tenemos que hacer, nuevamente, hay con su distribuidor, vayan viendo para que les pasen la liga, vayan probando este Sigo Fiscal. Eh, y lo que hacemos justamente en Sigo Fiscal es que, más que entre, para cada empresa hacemos, si tienes tu COI versión 11, la puedes importar directamente de ahí. Ojo nuevamente, Sigo Fiscal funciona sin importar cuál es tu sistema de facturación que manejes. ¿Sale? Puedes manejar el que tú quieras y con eso es suficiente, ¿no? Porque toda la información la descargamos directamente del SAT. Pero si tienes tu COI, además también podemos conectarnos directamente a COI versión 11 para poder estar alimentando los CFDIs dentro de COI por un lado, o también poder revisar si es que hubiera alguna CFDIs que estuvieran posiblemente cancelados en COI o que estuvieran vigentes en COI y estuvieran cancelados posiblemente en el SAT. ¿Sale? Dejar más aquí me está fallando un poquito el internet. Dejar más que termine.
Comentamos, ¿no? para poder crear una empresa, lo que necesitamos únicamente es, si tenemos COI, podemos importar directamente de COI las empresas, ¿sale? O simplemente poner mi e-firma o la fiel y es todo, ¿no? Pone la e-firma o la fiel, nos conectamos, decíamos, al web service y vamos a permanecer conectados y vamos a empezar nosotros a sincronizar la información, decíamos, del año actual y de los últimos 5 años en automático. No tienen que hacer absolutamente nada más, ¿sale? Entro a la empresa. Y después que bajamos la información de los últimos 5 años, que les comentaba, más o menos tardaríamos cerca de un día, 2 días en bajar los últimos 5 años, ¿sale? Y ya después de ahí, lo tardado, ya después de ahí en automático, el SAT va a empezar, bueno, el Sigo Fiscal, perdón, va a empezar a bajar la información todos los días de manera automática en las noches madrugadas. Por ejemplo, la última sincronización con el SAT fue el día de hoy, 21 de mayo, a las 12:49 de la mañana. O sea, hoy tempranito, no es que me levanté yo a medianoche a darle clic, más o menos como entre 10 de la noche y 6 de la mañana, es cuando en automático mandamos peticiones al SAT, que es cuando están los servidores más ocupados, mandamos al SAT las peticiones para sincronizar la información de los FDIs, ¿sale? Y listo. Entonces, al levantar, ibas a tener la información sincronizada con el SAT sin ningún problema. Y ya aquí tú vas a poder ver la información de los últimos 5 años. Y ojo, tenga la certeza, y ahorita lo comprobaremos, que van a tener siempre exactamente la misma información que los visores del SAT. ¿Sale? Y eso, decíamos, ningún sistema contable ni descargas te da esa tranquilidad, porque ninguno descarga en automático, deseamos el metadata de últimos 5 años. Aquí puedes elegir, deseamos cualquier mes o año y puedes revisar la información y siempre va a ser igual que el SAT. Además, me adelanto un poquito por ahí. Seguramente decíamos que ustedes van a recibir este año promedio entre 5, 6, 7 requerimientos por parte del SAT. Tenemos un equipo en Sigo Fiscal especializado que, si tienen ustedes alguna carta de invitación, requerimiento o vigilancia profunda, un equipo especializado de Sigo Fiscal que les ayuda con el acompañamiento para encontrar las diferencias. Suele ser muy rápido para nosotros porque, al tener la misma información que el SAT, bueno, pues ya sabes de dónde sacó esa la información y es ya mucho más sencillo encontrar la diferencia, ¿va? Aquí tengo yo información de un poco más de 5 años, porque Sigo Fiscal no es un producto nuevo, ya tiene el mercado más de 4 años. Entonces, esta empresa yo la creé en Sigo Fiscal en el 2023. Entonces, en el 2023, 5 años para atrás, era 2018. Pero si yo creo mi empresa ahora en 2026, solamente nos permite descargar el web service de 2021 a la fecha. ¿Sale? Bueno, aquí en la parte de abajo, si aquí entro a la empresa, me muestra un resumen de mis ingresos y gastos del mes y del año, perfecto, pero un poco más para abajo tenemos, si ven, un tablero que es prácticamente el mismo formato del SAT. Si, por ejemplo, me llega un requerimiento del mes del 2024, me voy al 2024 y te mostramos también el formato del mismo visor del SAT, como lo tiene tal cual, su formato del visor del SAT, como lo tiene el SAT tal cual. ¿Sale? Y lo puedes revisar nuevamente del 2021 a la fecha. Pero bueno, volviendo al tema del 2026, les comentaba, esta información puede cambiar, pero si bien es el mismo formato que maneja el visor del SAT. Decíamos, desafortunadamente el visor del SAT desde ayer no ha dejado entrar, seguramente están actualizando esto, esperamos sea rápido, pero tengo estas pantallas que les comentaba ahorita, que es información, eh, dice 18 de mayo, por lo tanto tiene información de un día anterior. Si analizamos, siempre tendremos misma cantidad. Por ejemplo, acá tenemos que en el mes de enero, ay, perdón, déjame cambio aquí poquito porque tenemos en el mes de enero, por ejemplo, estamos aquí en el visor, estamos en facturas emitidas de ingreso y ambas, PUE y PPD, ¿sale? Eh, Permite un poquito. Ahí está mejor. Entonces, el SAT me dice entonces que en el mes de enero tenemos CFDIs vigentes 1.109, ¿sale? CFDIs vigentes y cancelados 32. Si me voy yo Sigo Fiscal, tenemos misma información. Marzo tenemos 867 y 26, que tiene el visor, 867 y 26. Por ejemplo, abril tenemos 956. Ay, perdón. 956, 956. Obviamente en mayo tenemos en Sigo Fiscal 556 y el SAT tenía en aquel entonces 436, porque aún actualiza nuevamente esa información actualizada al 17 de mayo. Entonces, le falta información de 2, 3 días, ¿no? Acá no, acá estamos actualizado en Sigo Fiscal información de un día anterior, ¿va? Por eso el mes de mayo seguramente nos cuadre o algunos, el tema del IVA te revisaremos por qué nos puede cuadrar, porque deseamos, son pantallas del visor del SAT de hace 3 días. ¿Sale? Porque nuevamente el visor del SAT desde ayer no está funcionando. Pero bueno, si ven, tenemos la misma información. El tema también del visor del SAT, colegas, es que de aquí es de donde el SAT agarra la información para el precargado del pago provisional, de aquí la jala. Y también aquí mismo es de donde los robots del SAT
van a revisar el visor del SAT, sale, van a revisarlo, lo comparan contra lo que hemos reportado en pagos provisionales y si hubiera alguna diferencia en favor del SAT, en automático requerimiento. No solamente la importancia del visor del SAT. El problema del visor del SAT es que te dice, por ejemplo, en el mes de abril, te dice, oye, yo tengo que tú facturaste 956 facturas vigentes y tienes ingresos por 8.006.696. Que digo, perfecto, pues me cuadra con Ciudad Fiscal, perfecto. El problema del visor es, oye, ¿y de dónde sacó el SAT esta información? Y pasa igual con el IVA. ¿De dónde sacó el SAT tal ingreso y el IVA? Y cuando quiero yo irme a mi sistema contable o a mi sistema de facturación o de descargas para dar con este dato, es imposible. Entonces, la bronca es de dónde sacó el SAT esa información. ¿Sale? Y nos puede tomar de repente algunas horas intentar cuadrar esta información, sobre todo con el tema del IVA, y es muy complicado. Si vemos yo aquí en Ciudad Fiscal, digo, a ver, ¿de dónde sacó 956 facturas? Si vemos, tiene una manita, como diciendo, pícame, ¿no? Le doy clic y va a mandarme justamente al módulo de los CFDIs emitidos, de ingresos de abril, vigentes, todos, donde van a poder ustedes ver la misma información que tiene el SAT en los visores, pero con todo su detalle. ¿Sale? Aquí te lo mostramos. Tenemos siempre separados los FDIs, primero dos tipos, ¿no? Los emitidos y recibidos. Y en los emitidos puedes ver los de ingreso, egreso, traslado, pago, nómina, ¿va? Aquí tú vas a poder ver, colegas, ojo, tú vas a poder ver la misma información que tiene el SAT, pero con todo su detalle, ¿sale? Ahora, también sabemos que cada empresa tiene necesidades muy diferentes, que varía mucho por la actividad, por el régimen fiscal, lo que sea. Entonces, también tú puedes, por usuario, por empresa y por tipo de comprobante, tú puedes ver y decidir qué información quieres ver y en qué orden. Por ejemplo, yo en esta empresa es una régimen general de ley, por ejemplo, ¿no? Oye, pues aquí no me interesa, yo no facturo con retenciones, no me interesan las retenciones, ¿no? Lo quito. Oye, yo no manejo JEPS, quita el JEPS. ¿Sale? En las emitidas, pero quizá en las recibidas, digo, no, en las recibidas sí tengo proveedores a los cuales les retengo impuestos, ¿no? Ah, bueno, en las recibidas que se vea. Y ya sea de manera general, digamos, totales, o también te puedes ir incluso al nivel de detalle por concepto. Oye, ¿qué quieres ver de información? ¿Quieres ver lugar de expedición, el proveedor, quién fue, el saldo de la factura, si tiene relacionada nota de crédito o no, el IVA, el tipo de relación, lo que tú quieras, ¿sale? El tipo de cambio. Si tienen, por ejemplo, COI, oye, ¿quieres ver si tiene póliza o no tiene póliza en COI? Bueno, lo que quieras, ¿no? Y también por concepto, pues puedes ver qué quieres ver. ¿Quieres ver la base del IVA, la clave del SAT, si tiene predial o no, si tiene JEPS, la base, esa, toda la información como quieras, de la manera más general hasta nivel concepto. Y como tú hayas decidido ver esa información, ¿sale? Y aquí la puedes dar, tú aquí le puedes dar tal cual exportar Excel y ya te va a respetar lo que tú configuraste. Aquí le pongo aquí mandar información Excel y lo que tú configuraste quieres ver, tal cual se lo va a mandar para que ya sé que hagas una revisión más profunda, algún reporte, documentar la información, lo que tú quieras. ¿Sale? ¿Va? Igual, si quieres ver el tema de nóminas, te vas a las nóminas y listo. Probablemente tendremos siempre la misma información que tienen los visores del SAT, pero con todo su detalle. Y si algún día dicen, oye, ya tengo hoy sigo fiscal, pero no me cuadró con los visores o un requerimiento del SAT, decíamos, tenemos un equipo especializado que te ayudaría a detectar las diferencias en caso de existir. ¿Va? Bueno, ahora, ya vimos cómo cuadrar el tema de ingresos, pero ahora vamos al tema del IVA, ¿no? Que el tema del IVA, que es la parte complicada de cuadrarla, ¿sale? Si me voy nuevamente aquí al visor del SAT, decíamos, aquí estoy revisando ahorita, decíamos, primera pantalla, son los CFDIs emitidos de ingreso ambos. Para empezar a revisar el IVA, primero trasladado, nuevamente es el screenshot del visor de las 3 días, pues tenemos igual 2026 emitidas, pero ahora solamente las PUE, es decir, solamente las facturas que emití de contado, que son PUE, ¿sale? Entonces me dice el SAT que en el mes de abril el SAT consideró solamente 326 facturas que emití PUE. ¿Sale? La broker viene aquí lo mismo, ¿no? ¿De dónde sacó el SAT estas facturas PUE del mes de enero, ¿no? Y en el IVA acreditarle peor todavía, ¿no? Entonces ya andamos trabajando de que chin, de dónde obtuvo la información y es una locura, ¿va? ¿Qué pasa? Aquí mismo, en el menú inicial, decíamos, aquí tenemos la ventanita del tablero, digamos, de ingresos nominales, que puedes copiar la información, recomendación, esta tablita, la recomendación es que ustedes copien la tabla, digamos que es una labor que tiene que hacer mes con mes. Tienen ustedes seguramente, tienen alguna hoja de trabajo donde tienen el vaciado de los pagos provisionales. ¿Estamos de acuerdo? De ingresos, de IVA, de retenciones, todo. El problema es que, el problema, perdón, y Manol, el tema de impuestos locales, como está en un complemento, ese complemento
impuestos locales y Manol aún no lo leemos, estamos trabajando para mostrarlo próximamente. ¿Sale? Bueno, pues comentaba, copias tú la tablita a tu hoja de trabajo, ¿sale? Donde recomendaciones ustedes tengan la comparación de lo que ustedes, digamos, han reportado los pagos provisionales de ingresos, IVA, retenciones, todo, y ver si la información no ha cambiado, ¿sale? ¿Por qué podría cambiar la información de ingresos? Pues cancelaciones. Yo puedo cancelar todavía ahorita, no debería, pero podría cancelar todavía una factura del 2025, por ejemplo, o de enero-febrero. Entonces cancelo yo una factura de enero-febrero, pues la información de enero-febrero va a cambiar. ¿Sale? Entonces, es parte de las razones por la que nos llegan requerimientos, ¿no? Por cancelaciones de un periodo anterior que yo nunca me doy cuenta. Ahorita veremos cómo consigo fiscal puedes tú detectar cuando haya algún CFDI cancelado, ¿va? Eh, pero bueno, también tenemos un poco más para abajo justamente el visor del SAT, pero ahora dentro del Seguro Fiscal, del IVA mensual. Es un resumen del IVA, traslado acreditado mes con mes, pero también puedes tú verlo más a detalle por tasa, por ejemplo, el traslado. Pero lo mismo, oye, tú puedes también copiar esta información a Excel para poder comparar que la información del IVA no vaya cambiando. Ahora, para el tema del IVA es aún más complejo. ¿Por qué? Decíamos que la parte de ingresos pueden cambiar por cancelaciones, pero el IVA puede cambiar sí por cancelaciones, ¿no? Alguna factura cancelada del mes de enero, febrero, marzo del 2025, 2024, puede cambiar el IVA, o cancelamos un CFDI de pagos, pero también puede cambiar, si yo, por ejemplo, me doy cuenta ahorita, que es la tarea 3 que les dejaré un poco más adelante, me doy cuenta que hay facturas que yo le pagué a un proveedor de enero y no tenía todavía el CFDI de pagos y me lo emite ahorita, pues mañana, y más el CFDI de pagos con fecha de pago enero del 2025, de enero 2026, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar? Que el IVA de enero va a cambiar. Y si me doy cuenta también que hay facturas que yo pagué del 2025 y que no tenía CFDIs de pagos y me emite el proveedor el CFDI de pagos hoy en mayo, el mes de mayo, pero con fecha de pago del 2025, pues el IVA del 2025 también va a cambiar, tanto aquí en Sigo Fiscal como también en los visores del SAT, ¿sale? Entonces es mucho más complejo el tema del IVA. Pero bueno, volviendo al ejemplo del IVA traslado, oye, quiero ver de dónde sacó el SAT estas 326 facturas. ¿Qué voy a hacer? Lo doy clic. Y va a mandarme justamente al módulo de impuestos IVA con base a flujo, donde puedo ver yo tanto el resumen como el detalle de cuáles son exactamente las facturas que el SAT consideró para el caso del IVA. Ay, perdón. Estábamos aquí en impuestos con base a flujo. O sea, la que me manda es IVA con base a flujo. ¿Sale? Donde nuevamente yo aquí puedo ver, donde le di clic donde no era. Ahí puedo ver yo justamente cuáles son los FDIs exactamente que el SAT se incluyó. Va de nuevo, ¿sale? Aquí le puedo dar clic o irme a impuestos, IVA con base a flujo, es lo mismo. Aquí le doy clic y va a mandarme justamente al módulo de IVA con base a flujo, ¿va? Y puedo ver nuevamente el resumen del IVA del SAT. Por ejemplo, acá tenemos también justamente en el mes de abril facturas de contado 326, igual que el SAT, ¿sale? Base del IVA del SAT, 1.922.262, igualito, ¿sale? IVA al 16, 307.562 ya redondeado, y lo mismo, 307.562. ¿Va? Cuadradito. Nuevamente, ¿no? A mí, tengo amigos de su contador que me dicen, el contador es bien cuadrado. Gracias. ¿A quién se ofende? No digo, muchas gracias. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como contador tiene que ser cuadrado. ¿Por qué? Todo cuadra. Desde la póliza, partida doble, estados financieros, debe cuadrar, ¿no? Que activo, pasivo, igual, activo, perdón, igual pasivo más capital, financieros. Las cosas de trabajo que hacemos es para que nos cuadre la información. Entonces, cuando diseñamos justamente el siglo fiscal, yo decía, debe cuadrar con el visor, siempre, por centavos. No es como que, mira, más o menos, no, debe cuadrar. Y si no cuadra, debe haber una explicación. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a revisar, ya vimos el IVA de CFDI de facturas PUE, perdón. Ahora tengo acá la pestaña, de los cuales, perdón que no tengo el visor porque el SAT no está funcionando el visor del SAT, pero tengo nuevamente aquí los CFDIs emitidos, pero ahora de pagos. O sea, ¿cuál es el IVA trasladado? Recordemos que era facturas PUE más CFDI de pagos, ahora el IVA de CFDI de pagos. Y me dice el SAT que en el mes de abril tiene 630 facturas relacionadas a CFDIs de pagos emitidos. ¿Va? ¿Cuánto tengo en sigo fiscal? 631. Aquí dice el sigo fiscal que emitimos 439 CFDIs de pagos relacionadas a 631 facturas. Va a decirme, no que todo cuadra. Bueno, no cuadró y nuevamente debe haber una explicación. Acá tenemos, decíamos, el SAT tiene 630, acá tenemos 631. Nuevamente, no voy a decirles, qué raro, dar una explicación. Y la explicación en teoría es, les comentaba que este visor está actualizado
decíamos, si dice 18 de mayo es a un día antes. Está actualizado realmente al 17 de mayo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? La teoría es que traemos una diferencia. Esa una de diferencia debería ser un CFDI de pagos emitido entre el 18 y el día de hoy, 18-21 de mayo, ¿sale? Que aún no aparece en el visor y tiene obviamente fecha de pago de abril. Pero como normalmente no es como que debe una explicación, lo que quiero hacer es, voy a irme, quiero ver cuáles son estos CFDI de pagos. Aquí le doy clic, o acá, es lo mismo. ¿Sale? Le doy clic y va a mandarme justamente a esta columna donde puedo ver los CFDIs de pagos emitidos con fecha de abril, ¿va? Con toda la información, la podemos mandar a Excel y listo. Sin haber hecho nada, ya tengo exactamente cuáles son los CFDIs del SAT. Pues tenemos una diferencia, ¿se acuerdan? Porque si no te hagas, oye, le piqué donde no era. Decíamos, tenemos una diferencia, no mando siendo pato, ¿sale? Debe haber una razón nuevamente y la razón tendría que ser, en teoría, algún CFDI de pagos de abril que fue emitido entre el 18 y 21 de mayo, ¿va? Entonces, nuevamente me voy para acá y lo que voy a hacer aquí abajito es cambiarle el orden de la fecha de emisión. Digo, fecha de pago, todos tienen fecha de abril, pero cambio el orden de la fecha de emisión para ver si hay alguno nuevamente que se ha generado o se ha dado de alta entre el 18 y 21 de mayo. Ahí está. Esta es. ¿Sale? Aquí tenemos que esta SFI de pagos, ¿sale? Fue emitido el 18 de mayo. Por eso, en este screenshot que teníamos al 8 de mayo aún no aparece, porque tiene información, decíamos, de un día anterior. Nuevamente, debe haber explicación. Nuevamente, desafortunadamente, como os comentaba, el visor del SAT desde ayer no funciona para poder ver todo esto y así debería cuadrarnos sin problemas, ¿va? Entonces, nuevamente tenemos la misma información que el SAT, pero con todo su detalle. Entonces, imaginemos, ¿no? ¿Qué tuve que hacer en Sigo Fiscal? Nada. Crear su empresa, que es la tarea número 2. Digamos, uno, crear su cuenta, que les pasen la liga para que puedan probar Sigo Fiscal, creen su empresa, y tres, revise todo esto. No tuve que hacer absolutamente nada. Como tenemos toda la información de los FDI sincronizada con el SAT en tiempo real y sabemos perfectamente bien cómo te revisa esa información, listo. Aquí lo puede ver, lo mandas a Excel y listo. Ahora, IVA acreditable. Acá también tengo el screenshot del IVA acreditable. Aquí está. Son los CFDI recibidos de ingreso PUE. ¿Va? Que aquí justamente nos dice, oye, te aviso nada más que solamente considero las que tengan forma de pago bancarizada y el uso sea adquisiciones y gastos. ¿Sale? Entonces me dice que en el mes de abril el SAT tiene 46 facturas PUE. ¿Sale? Digo, perfecto, 46 facturas PUE, perfecto. ¿Cuántas tenemos en Sigo Fiscal? Antes de irme al IVA acreditable, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a revisar esto, en el IVA acreditable sobre todo, empiezo a revisar esto y digo, ya no me cuadró, desde aquí. Digo, no manches, ya no me cuadró. ¿Y por qué no nos cuadra? Decíamos, porque yo en mi contabilidad, nuevamente, mi IVA contable, yo las facturas que tengan forma de pago no bancarizada, pero cumplan con la ley de IVA, sí las considero, ¿no? Igual, si compro activo fijo, yo sí lo considero, el SAT no. Entonces, ya de entrada desde ahí, ya no me cuadra el IVA con el SAT. Y digo, en la Mauser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primero digo, a ver, quiero ver primero cuántas facturas realmente yo recibí durante el mes, de abril. Perfecto. Me voy a Sigo Fiscal, pero antes de irme al IVA acreditable, que así debe cuadrarme, me voy a revisar los CFDI recibidos primero del mes de abril. Facturas recibidas tengo en el mes de abril 1020, pero quiero yo únicamente ver las PUE. ¿Qué hago? Aquí le doy clic en PUE y listo. Me dice que tenemos 47. ¿Sale? Y acá el SAT tiene 46. Que ahorita creo que una diferencia. Ahorita vamos a ver. Ahora quiero ver cuáles tenemos en teoría una diferencia. Quiero ver cuál es esa una. Si me voy yo acá a filtro avanzado, le puedo decir, quiero ver cuáles son las que el SAT no considero. Aquí, ojo, aquí en filtro avanzado puedes filtrar lo que tú quieras. Puedes filtrar, oye, quiero solamente ver por régimen fiscal, o quiero solamente ver las que tengan retenciones de IVA o de ISR, o solamente por algún tipo de relación 0,7 para anticipos, o solamente facturas en dólares, o solamente las que tengan por pago bancarizado o no bancarizado, lo que tú quieras. ¿Sale? Y tenemos una justamente que se llama no considerar IVA. Igual a sí. Aquí, ojo, ¿se acuerdan que tenemos 47 y el SAT tenía 46? Hay una diferencia. Y aquí tenemos dos. Entonces, vamos a sacar ahí, nuevamente, debería ser una. Hay dos. Debe haber una explicación y ahorita lo revisamos. ¿Sale? Si aquí hay dos, es en teoría entonces, acá deberían ser 45. ¿Sale? En el SAT.
y hay 46, ¿vale? Hay 2 de diferencia. ¿Por qué podría hacer este tema? Bueno, lo más seguro es que haya alguna factura PUE, ojo, puede que haya una factura PUE del mes de abril que fue cancelado posiblemente el 18 y 21 de mayo. Por eso no hay de diferencia 2, sino una, ¿sale? Entonces aquí nuevamente son 2 facturas que el SAT las consideró. ¿Por qué? Pues seguramente por la forma de pago. Acá, por ejemplo, tenemos compensación, pues no bancarizado, y si ven que es comisiones bancarias. ¿Sale? Comisiones bancarias que nuevamente, como tienen forma de pago no bancarizado, el SAT dice en automático no entran. ¿Sale? Cuando, ojo, yo digo, pues sí debe entrar, pero bueno, como es no bancarizado, no entran. Entonces, nuevamente, aquí con un simple filtro, puedo saber exactamente cuáles son los CFDIs que el SAT no consideró. Lo puedo mandar a Excel y listo. Ya tengo, sin haber hecho nada más que no creado mi empresa, cuáles son exactamente los CFDIs que el SAT, por lo pronto hasta ahorita, que el SAT no consideró en mi cálculo de IVA acreditable. ¿Va? Decíamos que aquí no cuadró, la diferencia, decíamos, era de una, de las facturas PUE, teníamos aquí, quito mi filtro, por ejemplo, y tenemos aquí 47 y el SAT tiene 46, pero las que no consideramos son 2. La teoría es que aquí debería ser 45, es decir, debe haber nuevamente alguna factura del mes de abril, PUE, que se haber cancelado entre el 18 y el 21 de mayo, ¿sale? Si quisiéramos, imagínense, revisar eso en mi contabilidad o manualmente aquí, ¿cómo lo harían? Imposible. ¿Qué pasa? Que yo puedo irme aquí a los cancelados del mes de abril y yo quiero ver si hubiera facturas de abril, PUE, que fueron canceladas en un mes posterior, es decir, hasta ahorita en mayo. Entonces acá tenemos un filtro justamente que le puedo decir, quiero ver aquellas facturas de abril, PUE, que fueron emitidas en abril, ojo, y fueron canceladas en un mes posterior, para ver si efectivamente hay una cancelada entre el 18 y 21 de mayo. Le damos clic y justamente hay una factura que fue emitida el 10 de abril y fue cancelada el 18 de mayo. Por eso es que la diferencia que teníamos no era de 2, sino de una, ¿sale? Porque nuevamente el visor que estoy viendo del SAT ahorita está actualizado al 17 de mayo. Entonces, vean, pero ojo, este filtro me encanta mucho porque de repente, eh, al revés, oye, quisiera ver, por ejemplo, si no hubiera facturas que fueron canceladas en abril, pero hayan sido emitidas en un periodo o año anterior. Aquí le digo, quiero ver aquellas facturas que fueron canceladas en este mes y emitidas en un mes anterior. Le das clic y también esto ayuda justamente a ver diferencias. Por ejemplo, acá hay facturas, una factura de febrero cancelada en abril. Ya valiste. Esta factura, y es PUE. Esta factura, ¿qué pasa? Si fue emitida en febrero, yo posiblemente la consideré en mi IVA de febrero, que se venció por ahí del 20 de marzo y fue cancelada el 9 de abril en la torre. Ya seguramente esta cantidad va a ser una diferencia de IVA, que nuevamente debía haber recibido una notificación en su momento, o aquí lo puedo revisar manualmente. ¿Sale? Entonces, nuevamente, te ayuda mucho a detectar fácilmente errores. Pues cuando hay un requerimiento por parte del SAT, el equipo que tenemos de Sigo Fiscal es experto en todo esto y te ayudamos fácilmente a detectar cualquier problema que tengas. ¿Sale? Bien. Nuevamente, volviendo al tema del IVA, con más a flujo, si me voy nuevamente aquí al IVA acreditable, tenemos nuevamente, hay una diferencia, 45 y el SAT tiene 46. Ya vimos justamente que es una que se canceló, que aún no aparece aquí en el visor del SAT, que es un screenshot, decíamos, las 3 días. Pero aquí va a cuadrar la información sin ningún problema. Y ahora, por ejemplo, CFDIs de pagos recibidos. Tenemos en Sigo Fiscal 944. Me voy un poco más por abajo. Aquí estamos el screenshot de CFDIs recibidos de pago. Y acá tenemos justamente el SAT tenía al 17 de mayo tenía 940 CFD, bueno, facturas relacionadas a CFDIs de pago recibidos, 940. Y acá tenemos 944. Teoría, debe haber 4 facturas relacionadas a CFDIs de pagos emitidas entre el 18 y el 21 de mayo. Quiero ver si es cierto. Facturas a crédito. A ver el detalle. Le cambio nuevamente el orden de fecha de emisión y debería haber, en teoría, 4 facturas pagadas en abril que apenas generan. Aquí están. 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4. Pues vean, o sea, vean la confianza que podemos tenerle a Sigo Fiscal. Y ojo, nuevamente, pues toda esta información es en automático la generamos. Puedes tú esta información mandarle a Excel y ya tienes perfectamente dado cuáles son los CFDIs que el SAT sí incluyó y también cuáles son los CFDIs que el SAT no incluyó. Todo esto nuevamente que tuvo que haber hecho, nada más crear mi empresa en Sigo Fiscal. Pues comentaba,
créanme que les va a cambiar la vida. Y es más, antes de terminar, platicaré por ahí un par de promociones adicionales que a ver si no me regañan. Pero bueno, nuevamente con esto tenemos el IVA con el SAT cuadrado y ya avanzamos muchísimo. Ahora, ya con esto estamos más cerca de que nos cuadre la información con el SAT. Sin embargo, falta un tema muy importante que tiene que ver justamente con los CFDIs de pagos. Porque nuevamente decíamos que es la principal causa de diferencia entre el IVA contable y el IVA del SAT, son CFDIs de pagos. Porque nuevamente yo genero el IVA con base a la información del estado de cuenta bancario y el SAT con base a los CFDIs, incluyendo CFDIs de pagos. Pues, ¿qué pasa nuevamente? Que en la práctica, cuando vemos con los contadores, y piensen ustedes, ¿no? ¿Cómo ustedes se aseguran que hayan emitido o recibido los CFDIs de pago, por ejemplo, del mes de abril? Hay quien me dice, no, es que yo con mi sistema contable, con COI, por ejemplo, me ayuda. Oye, si tu base es el sistema contable, ya de entrada me estás diciendo que jamás tendrás a tiempo los FDIs de pagos. ¿Por qué? Yo tenía el 5 de mayo para emitir o recibir los FDIs de pagos abril, y si dependo yo de mi contabilidad, pues yo el 5 de mayo apenas estoy empezando a hacer la contabilidad. Entonces posiblemente pude empezar a revisar todo esto hasta el 10-15 de mayo, lo de abril. Pues va al control. Y aparte, mi está contante no está actualizado en tiempo real y es muy manual. Hay quien me dice, yo bajo el estado de cuenta bancario a Excel y reviso uno por uno. Qué locura. Y nuevamente, entonces tampoco nunca lo tendrás a tiempo y hay mucho margen de error. O hay quien me dice, pues tengo mi sistema de descargas que bajo la información, la mando en Excel y en Excel hago milagros. Qué locura. Aquí vean cómo consigo fiscalmente, sin importar el sistema contable o de facturación que manejen, logramos tener todo eso perfectamente controlado y en tiempo real. Entro, por ejemplo, a ver los FDIs recibidos, ¿sale? De ingresos. Tenemos una columna que se llama saldo de la factura, ¿sale? Este dato saldo de la factura es un dato que no existe en el XML, lo calculamos directamente al vuelo nosotros. ¿Con base a qué? Con base primero a si la factura es crédito contado, UPPD, y segunda, si tiene relacionado un CFDI de pagos o no, ¿va? Entonces, en este caso tenemos la primera factura de 2,179 pesos, que no tiene saldo y tampoco tiene relacionado un CFDI de pago. Digo, perfecto, no tiene saldo porque esa factura ya fue pagada al proveedor y tengo por lo menos un CFDI de pagos que cubre el total de la factura. Digo, perfecto. Voy más para abajo y tendré otro escenario que va a ser esta. Tengo una factura de 7,922 que no tiene saldo y tampoco tiene un CFDI de pagos. Ah, ¿por qué? Es una factura PUE y al ser PUE se considera pagada en ese mismo mes, por eso no tiene saldo y tampoco tiene CFDI de pagos. Digo, perfecto. Y habrá otras, aquí nada más amplio para que me aparezcan un poquito más de CFDIs, y habrá otras facturas como, por ejemplo, a ver, uy, mira, como esta, por ejemplo. Y tendré facturas como esta, que es la factura por 8,009 pesos, que tiene un saldo de 8,009 pesos y aún no tiene un CFDI de pago. ¿Qué pasa? Ah, bueno, va a ser una factura crédito que al día de hoy aún tiene saldo porque al día de hoy, 21 de mayo, aún no ha recibido un CFDI de pago de esa factura. Sale la factura del 6 de abril, que al día de hoy no tiene CFDI de pagos. Que ojo, ¿cuál es la bronca? Que esta factura del 2 de abril, o 6 de abril, perdón, posiblemente fue pagada desde abril, pero aún no tengo ese fee de pagos porque no me he dado cuenta. Porque si yo mi revisión dependo de mi contabilidad o de mi contador o de mi archivito de Excel, no. Entonces aquí la bronca, realmente son aquellas facturas que aún tienen saldo. Las que tienen saldo cero, la verdad es que deben valerles Mauser, gorro, no importa. ¿Por qué? Si no tienen saldo cero, una de dos. O son facturas de contado PUE pagadas en ese mes, o son facturas a crédito que ya pagué y ya tengo ese fee de pagos. Es decir, que ya cumplió el ciclo completo de una venta o un gasto, una venta a crédito cobrado o pagada. Ya la vendí, PPD, factura perfecto, ya la pagué, tengo ese fee de pago, saldo cero, perfecto. Las de la bronca son las que aún tienen saldo, que son facturas que posiblemente ya fueron pagadas o cobradas y aún no tengo ese fee de pagos. Aguas con eso. Y esta justamente, colegas, es la tercera tarea. ¿Sale? ¿Cómo puedo saber yo cuáles facturas a crédito de abril aún tienen PPD, o sea, crédito, aún tienen saldo? Sencillo. Aquí arriba le doy clic en PPD y en automático me pone PPD pendientes de pago. Va a mostrarme aquellas facturas a crédito del mes de abril que aún no tienen CFI de pago, porque aún tienen saldo. Bueno, o tienen posiblemente algún abono, pero aún no están pagadas o cobradas completamente. Me dice, tienes todavía tú al día de hoy, tienes 223 facturas a crédito que aún tienen saldo. ¿Sale? Aquí están. Ahora, pudiera que algunas de ellas tuvieran también nota de crédito. Si tiene nota de crédito también, aquí lo puedes ver en la parte de abajo.
Déjame cambiarle aquí otra vez teta por página para que esté un poquito más rápido. Entonces, aquí en la parte de abajo, justamente, puedes también ver, oye, posiblemente tenga nota de crédito. Aquí lo puedes ver. ¿Sale? Entonces, listo. Entonces, aquí puedes ir revisando nuevamente que tengan saldo, pues tiene nota de crédito, lo puedes ver acá también, porque posiblemente, por ejemplo, esta factura de 8,009 pesos tiene saldo. No tiene ese fee de pagos, pero tiene nota de crédito por la misma cantidad. Digo, ok, esta no hay bronca. Tampoco esta. Pero las demás, ¿qué onda? ¿Sale? Porque son facturas que normalmente posiblemente ya fueron pagadas desde el mes de abril y y ya no tiene ese fee de pagos. Ahora, si me dice el de tesorería, es que se pagó en mayo, pues ya estamos a finales de mayo. ¿Por qué no hay ese fee de pagos? ¿Sale? Ahora, ojo, estoy revisando ahorita por lo pronto facturas de crédito del mes de abril, pero puede que haya facturas de enero a marzo o del 2025 pagadas en abril. Entonces, realmente mi revisión, colegas, y tarea urgente, pues os comentaba, vayan al Consejo Fiscal, pruébenlo. Aquí le doy, hoy quiero revisar todas las facturas de crédito del 2026 que aún tienen saldo. Y esta tarea, colegas, súper urgente. ¿Sale? Por eso les comentaba, vayan por un Consejo Fiscal, creen su empresa, vayan a ser recibidos 2026, póngale PPD, para ver cuántas facturas a crédito tenemos emitidas o recibidas, aunque quiera revisarlo, y que aún no haya ese fee de pagos. Por ejemplo, esta empresa, pues tiene facturas desde enero. Digo, algunas tienen nota de crédito. Es más, puedo decirle, a ver, quítame las que tengan nota de crédito, para que no estorben. Hago filtro avanzado. Le digo, quiero solamente ver aquellas que tengan saldo y que no tengan nota de crédito. Listo. ¿Sale? Pues tenemos nuevamente varias facturas de enero, febrero, marzo, que aún tienen saldo. Varias. ¿Sale? Y son de enero, febrero, que lo más seguro es que ya fueron pagadas y al día de hoy aún no tengo CFDIs de pagos. Aguas. Les adelanto, colegas, cuando hagan ustedes esto, les adelanto, va a pasarles que van a encontrar varias facturas que aún no tienen CFDI de pagos. Mi soy es multiempresa. Claro, Francisco, hay una versión multiempresa. Yo aquí tengo, por ejemplo, una versión de despachos. Tengo muchas empresas. Bueno, 4. Pero tú puedes tener la versión de despachos que son multiempresa, RFS limitados. Ahorita veremos más adelante el tema de los precios, ahí con Víctor. ¿Sale? Bueno, les comentamos aquí en esta parte. Tú con este clic puedes ver que es facturas a crédito que aún tienen ese fee de pagos de manera automática. Y pensemos que yo esta información la mando a Excel y se la mando a tesorería o a mi cliente. Oye, cliente, no friegues. Hay un chorro de facturas que no tienen ese fee de pagos. Ponte al día. Nada más tengan cuidado. Cuando yo pida o emita ese fee de pagos o los pida, nada más tengan cuidado que la fecha, aunque sean timbrados con fecha de mayo, no importa, de emisión, pero que la fecha de pago, colegas, coincida por lo menos con el mes y con el año del pago o cobro. Si estas facturas, por ejemplo, las facturas que estoy viendo aquí, las pagué en enero, ok, que la fecha de pago sea enero del 2026. Y que va a aparecer que este filtro, conforme yo vaya recibiendo los CFDIs de pagos de mis proveedores o le emita a mis clientes los que hicieron falta, día con día esto va a ir disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que, pues, en teoría diga, ok, ya tengo al 100% mis CFDIs de pagos del 2026. Pero ante todo esto va bajando. Ahora, colegas, seamos prácticos. Yo puedo estar enviando este reporte a tesorería, cobranza o a mi cliente cada 2, 3 días. ¿Para qué? ¿A qué me refiero? ¿Para qué hacemos que dependa de mí este proceso? Lo ideal es mejor yo darle a un usuario que vale como 110 pesos al mes, o sea, es muy barato, ¿no? Le doy un usuario a tesorería cobranza para que ellos entren y revisen esta parte, ¿sale? Y ellos ahora sí vayan viendo cuál hacen falta y día con día lo vayan revisando. Y no esperar o dependan que digan, pues ya los pedí, pero no puedo revisar si ya lo recibí. Voy a esperarme a que el viernes me mande contador el reporte, ¿no? Que ellos puedan entrar en automático y revisen todo esto, colegas. Y ojo, 2026 y también, colegas, recomendación, 2025 y por lo menos también 2024, que es cuando empezó el precargado de IVA. Me tocó hace unas 2 semanas, déjame platico rápido ya para terminar, nos tocó un cliente que me dijo, oye, me llegó un requerimiento del SAT por diferencias de IVA acreditable de varios meses del 2024. ¿Sale? Eso me tocó pues fue este mes, inicios de la primera semana del mes de mayo más o menos, ¿no? Entonces nos conectamos con el cliente y para poner, digamos, el ejemplo, ¿qué sucedió? Eh, el SAT le dice con la contribuyente, tú me reportaste un IVA acreditable, ojo, IVA acreditable de 1 millón de pesos en el mes de mayo del 2024. Pero según yo, SAT, con más a la información de los FDIs, el IVA acreditable debería ser 900,000. Entonces tenemos una diferencia de 100,000 que te acreditaste de más. Y le dijo tal cual, ¿no? O me aclara la diferencia
o me pagas la diferencia. Pues eran 100,000 pesos, ¿no? Dijo, de la torre. Entonces, ¿qué me dice? Pues tienes siglo fiscal, entramos al módulo del IVA, vamos a ver tu módulo de IVA. Al módulo de IVA nos vamos al mes de mayo del 2024 y nos vamos al IVA acreditable. ¿Y cuánto creen que tenía aquí de IVA? 900,000. Le dije, ¿sabes qué? El SAT está bien, ¿sale? Porque el IVA, no es la empresa esta, ¿no? Estoy dando números redondeados. Le dije, efectivamente, el IVA que te está diciendo el SAT, los 900,000, es correcto. Y él dice, no, espérame, yo revisé mi hoja de trabajo de mi IVA contable y si es 1,000,000. Le dije, pues hay diferencia y el que está bien es el SAT. ¿Cuál va a ser la bronca? Nos fuimos a los FDI recibidos al mes de mayo del 2024, le damos clic en PPD y ¿qué pasó? Pues que nos encontramos pues varias facturas a crédito que el cliente sí las pagó al proveedor, pero nunca recibió el CFDI de pagos. Y daban justamente 100,000 pesos de diferencia. Y era, no sé, era como 10 facturas, ¿no? Me dice, ¿qué hago? Le dije, a ver, tranquilo, paciencia, ¿no? Eh, Habla con los proveedores y diles que te emitan el CFDI de pagos de ya, mandas comprobante, el CFDI de pagos de mayo del 2024, genéramelo ahorita, ojo, que le pongan fecha de pago mayo 2024 y listo, ¿no? Se los pide, me dice, ya están listos, ya los tengo, perfecto. Actualizamos obviamente la información en Sigo Fiscal, entramos ahora sí nuevamente al IVA con base a flujo del mes de mayo del 2024, entramos al IVA acreditable y ahora sí, ¿cuánto nos daba de IVA? Ahora sí 1,000,000. Decimos, ahora sí nos cuadró. Entramos al visor del SAT, ¿cuánto tenía de IVA? 1,000,000. También se actualizó. Y dice, ¿y ahora qué hago? Ahora mándale este reporte, el que está aquí abajo, mándale este reporte y le, oye, SAT, qué raro. Te mando mi hoja de trabajo, obviamente con base a la información de los FDIs, tal cual es este reporte aquí abajo, todo esto que veíamos, tal cual, que viene toda la información de los FDIs, lo manda Excel y le dice, SAT, qué raro. Te mando mi hoja de trabajo donde vienen los FDIs que yo considere, yo contribuyente considere, para que me diera ese 1,000,000 de IVA. ¿Qué estamos esperando que pase? Cuando el robot del SAT, que es el que recibe la contestación, la reciba, va a decir, no, a ver, ¿cómo? Va a entrar a revisar a los visores del SAT y ¿qué va a pasar? El IVA acreditable va a ser de 1,000,000. Ahora sí, cabrón, ahora sí ya me cuadra, ¿sale? Es lo que esperamos que pase. Ahora, corremos el riesgo de que el SAT nos diga, oye, ¿sabes qué? Pero están generados a destiempo. Sí, pero a la fecha, al día de hoy, ustedes reciben a destiempo los FDIs de pagos. Prefiero yo decirle que estén a destiempo a no tenerlos. ¿Sale? Si yo le mando al SAT, le digo, mira, aquí está los 100,000, aquí está el cobro en mi estado de cuenta bancario, es decir, me vale gorro. No se pide pagos, no hay IVA. Y le dije al cliente, le dije, a ver, ya te requirió el 2024 varios meses, ¿no? Le dije, ponte al día y este reporte nuevamente, pues os comentaba, genéralo del 2026, 2025, 2024, ¿para qué? Para colegas, para que dejen al día los FDIs de pagos ustedes antes que lo haga el SAT. Hay quien me decía, oye, pero si yo entonces eh, me pongo a emitir y recibir mis FDIs de pagos pendientes, ¿debo ser complementarias? Yo al contrario, lo más seguro es que tú estuviste modificando la base de IVA acreditable y de IVA traslado porque no te cuadraba con tu IVA contable porque no había CFDI de pagos. Entonces, al revés, si tú logras tener al día los CFDIs de pagos, tanto en Sigo Fiscal como en el visor del SAT, ahora quizá por fin te cuadre tu IVA contable con el IVA del SAT. Por fin. Y al contrario, lejos de hacer complementarias, estoy disminuyendo el riesgo fiscal de la empresa. ¿Va? Y bueno, también un tema importante, colega, aquí en validaciones también pueden ustedes ir viendo si hubiera CFDIs con error, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Facturas PUE con 99 o facturas PUE que tengan relacionado un CFDI de pagos o notas de crédito sin tipo de relación o UI de relacionado. ¿Sale? Ahora, yo aquí puedo revisar algunos errores o también puedo ver si hubiera facturas, por ejemplo, recibidas cuyo régimen fiscal no fuera el mío, por ejemplo. ¿No? Una revisión interesante. Por ejemplo, esta empresa es régimen general de ley. Es una empresa cuyo régimen fiscal es, decíamos, 601. ¿Va? 601. Entonces quiero ver si hubiera facturas recibidas cuyo régimen fiscal no fuera el mío, por ejemplo, del 2026. O hago un filtro avanzado y le digo, bueno, quiero ver aquellas facturas cuyo régimen fiscal sea diferente a 601. Porque ahí sí, si el régimen fiscal mío en facturas de proveedores está mal, pues ahí sí pelas, no es deducible.
Le digo, quiero ver aquellos cuyo régimen fiscal del receptor, o sea, el mío, sea diferente a 601. Aplicar, y hay 6 en la torre, ¿sale? Pues facturas que normalmente pues, el régimen fiscal está mal. O sea, si ven por qué está mal, pues decíamos haber puesto un régimen fiscal diferente a 601. Por ejemplo, aquí así ven 603 en la torre. ¿Estamos de acuerdo? Justamente hay que tener cuidado con todo eso para que evitemos este tipo de errores, ¿va? Y también es, además de revisar manualmente todo esto, también tenemos en notificaciones, este módulo me gusta bastante, donde puedes decir, oye, en caso de que haya un static con error, ¿a quién quieres que le avisemos? En caso de una operación con EFOS, ¿a quién quieres que le avisemos? Y ojo, en caso de que alguien, no con esta, en caso de que alguien de la empresa, un proveedor, o sea, alguien de ventas, no me pagos, un proveedor, alguien cancele en este mes en curso, mayo, un CFDI que fue emitido en un periodo o año anterior, ¿a quién quieres que le avisemos? Entonces vemos cómo con Sigo Fiscal logramos prevenir y detectar toda la información. Y también, como les comentaba al principio, si tienen ustedes, son usuarios de COI, versión 11. Si no tienen versión 11, pongan la versión 11. Pueden también ustedes ir viendo, a ver si aquí tengo 25 en un ejemplo. Pueden también ver ustedes, si tienen COI versión 11, pueden ir viendo si alguna factura tiene póliza o no. Pueden ir viendo como, oye, quiero ver si el CFDI tiene póliza o no, porque en teoría, pues todos los CFDIs deben tener pólizas. Aquí lo puedes revisar. Y también, nuevamente, si tienes tu Sigo Fiscal y COI versión 11, también te sincronizamos en automático toda la información. ¿Sale? También si tienen ustedes Compa Contabilidad, también se puede hacer algo con Compa Contabilidad y con COI. ¿Va? Ahora, colegas, para terminar, porque ya tengo una juntita ahorita en 3 minutitos, rapidísimo. Ojo, si no tienen COI ni Compa, aquí no importa, ¿eh? Nuevamente, como toda la información la descargamos nosotros directamente del SAT, no importa cuál sistema maneje, lo hacemos. Si tienes tu COI, decíamos, hay un beneficio, digamos, la cereza del pastel, es que podemos conciliar los FDIs con las pólizas, o también podemos conciliar si es que hubiera posiblemente por ahí alguna factura o un CFDI que estuviera vigente, por ejemplo, en COI y cancelado del SAT, por ejemplo. ¿Sale? Son, digamos, algunos beneficios que podríamos tener, pues si tienen nuevamente COI, ¿va? Colegas, para terminar ahorita y pasar el micrófono a Víctor, para que pasen los precios. Hay promoción también este mes. Créanme que ahorita que vean los precios, se van a reír. Es muy accesible, ¿sale? Pero también adicional, colegas, ojo, quien ya tenga Sigo Fiscal o compre Sigo Fiscal durante el mes de mayo, o sea, tienen una semana y cachito, vayan a probar si quieren, no importa, pero si compran ustedes Sigo Fiscal durante el mes de mayo, pueden pagarlo mensual, semestral, anualmente. Ojo, y si tienen ustedes alguna diferencia con el SAT o una carta de invitación o requerimiento, que les comentaba, tenemos un servicio especializado que acompaña a los clientes con eso, pero tiene un costo. Pero si ustedes compran Sigo Fiscal durante el mes de mayo y tienen nuevamente durante todo el 2026, ojo, tienen alguna carta de invitación, requerimiento por parte del SAT, les vamos a dar ese acompañamiento para encontrar las diferencias sin costo alguno. Decíamos, el servicio tiene costo, pero si compran durante el mes de mayo, durante todo el 2026, el equipo que tenemos nuevamente de Sigo Fiscal va a acompañarlos en encontrar las diferencias sin costo alguno. Y ojo, también, ¿para quién? Ahorita para Víctor les da listo ustedes para que puedan pasar la liga, para que lo puedan probar. Y ojo también, para aquellos que compren Sigo Fiscal durante el mes de mayo, pero lo compren ya sea el pago semestral o anual, el mensual no, les vamos a dar todo este año de garantía. Así de convencido estoy, colegas, que les va a cambiar la vida Sigo Fiscal, ¿sale? Que les vamos a dar nuevamente, si compran durante el mes de mayo, el acompañamiento, decíamos, sin costo alguno en todo este año, y además, nuevamente, les vamos también a eh, también les vamos nuevamente a dar garantía de todo este año 2026 si compran el mes de mayo, pero pagando semestral o anualmente. Es decir, si de repente el 31 de diciembre a las 11 de la noche dicen, ¿sabes qué? No me gustó Sigo Fiscal, nos buscan y le regresamos su dinero íntegro. Así de convencer, colegas, que les va a cambiar la vida Sigo Fiscal. Mi querido Víctor, te paso los micrófonos. Mi estimado Hans, muchísimas gracias por todo, gracias por la información. Y bueno, pues justamente platicando un poco sobre la parte de la propuesta comercial, tenemos aquí a Juan Carlos Gallardo. Mi estimado Juanca, te cedemos un poco la palabra para las sorpresas y todo lo que se viene por parte de Sido Fiscal.
Te estás en silencio. Listo. Gracias, Víctor. Gracias, Hans. Una plática bastante importante, una información con muchísimo valor hoy día para los empresarios, para los contadores. Y sabemos perfectamente que debemos de tener ahí algunos controles en cuanto a lo que es la información o cómo nos visualiza hoy día el SAT en relación a lo que es la radiografía. Como bien lo mencionaba Hans, el SAT únicamente nos da esa radiografía y ya consigo fiscal nosotros obtenemos lo que es la parte del detalle, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos saber realmente dónde están las diferencias, cómo nos están visualizando, qué nos están considerando para IVA, qué nos está considerando y también perdón, en relación a lo que es la parte de los CEFOS, también es importante que nosotros podamos validar que las operaciones que nos estemos realizando realmente no nos puedan generar algún detalle o algún conflicto hacia futuro, ¿no? Entonces, es muy importante y sabemos perfectamente que hoy prácticamente las empresas no solamente necesitan facturar o bien cumplir con lo que es la parte del SAT, sino también necesitan tener rapidez para poder evitar errores, tener control y también trabajar con herramientas que realmente les puedan permanecer crecer. ¿De acuerdo? Por eso existe Sigo Fiscal. Sigo Fiscal literalmente nos va a ayudar a automatizar todos los procesos, mantenernos al día con las obligaciones fiscales y tener la información confiable y reducir en este caso el riesgo operativo que muchas empresas siguen manejando de manera manual. Ahora bien, normalmente invertir en tecnología, porque esto es invertir en tecnología, y aquí estamos invirtiendo en tecnología fiscal, es una decisión que muchas empresas llegan a postergar, llegan a decir, hoy día probablemente no estoy interesado, necesito evaluar el producto, necesito evaluar realmente si es algo conveniente para nosotros o no. Entonces, nosotros queremos realmente que ustedes ya tengan toda esta información, ya puedan empezar a trabajar hoy día con consigo fiscal, el evitar esas multas, el evitar también en el sentido que la autoridad nos esté rastreando, nos esté monitoreando y nosotros realmente no tengamos conocimiento, bien no tengamos el conocimiento o sentido de la información que nosotros estamos generando, bien nuestros contadores lo están llegando a hacer. Entonces, muchas gracias. Veo que ya que empieza a ver ahí reacciones. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Víctor. Los dejo nuevamente en tus manos. Excelente día a todos. Muchas gracias. Y finalizando esto, un agradecimiento a nuestros speakers que en este caso nos brindaron esta información súper valiosa. Fernando Cos, Hans Ma, y adicional a esto, también un agradecimiento a Juan Carlos Gallardo, que pues obviamente por haber compartido esta información, que la cual es sorpresa y preparada directamente para todos ustedes. Y por supuesto, gracias a todos los asistentes, a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, por su tiempo, su participación y por ser parte activa de esta comunidad. Hoy más que información nos llevamos herramientas y claridad y sobre todo la oportunidad de seguir fortaleciendo la forma en la que gestionamos a nuestras empresas. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias y los despido. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Convierte el caos fiscal en control inteligente. Consigo Fiscal sincroniza tus CFDIs, da seguimiento a la facturación y evita inconsistencias con el SAT.